Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Estamos iniciando nuestro programa de los martes IQ Intelectual el día de hoy con un invitado muy especial que además nos viene a hablar de un tema sumamente novedoso en este programa, pero la verdad creo que era algo que se tenía que abordar y que va muy enfocado a la cuestión del apoyo a los artistas. Así que le agradezco antes que nada que haya aceptado nuestra invitación al doctor César Benedicto Callejas. Él tiene un amplio conocimiento de la literatura, se ha dedicado muchísimo al derecho de autor, entonces creo que nos va a aportar mucho en nuestro programa el día de hoy. Muy buenos días, doctor Callejas, ¿cómo se encuentra? Sí, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, que estamos resistiendo todavía, quedándonos en casa un ratito más, y aquí estamos. Qué bueno. Y pues el día de hoy abordando lo que es la adaptación de la literatura al teatro, que obviamente aquí ya estamos en presencia de muchísimas cuestiones de derechos de autor, derechos subsidiarios y todas las cuestiones que pueden intervenir y que además es algo muy necesario, ¿no? Porque el cine se ha convertido en una de las cuestiones y fuentes más importantes para el derecho de autor. Inclusive hay premiación para las mejores adaptaciones del libro a cine. Entonces, quisiera que nos abordara un poco cómo es que se da, cómo se elige una obra literaria y cómo podemos hacer esa adaptación al cine. Que es un fenómeno, hay un doble fenómeno aquí. El primero es un fenómeno literario, porque la gente busca la historia que le gustó en el libro, la busca en el cine y no siempre se encuentra. ¿Por qué? Las cosas que se tienen que decir con imágenes no se pueden decir con palabras. El cuadro que está atrás de ti es lo más claro que podemos tener en ese sentido. Eso no se podría decir con palabras. Y en cambio, aquello que tenemos destinado a decir con imágenes, pues traducirlo a palabras no es posible. Entonces, las creaciones que se hacen para cine o para teatro tienen su propio origen y a partir de una obra original se crea una obra distinta que es la que está destinada al cine. Tenemos ahí una adaptación y una obra derivada porque el principio original es lo que ya ha sido creado, pero hay una expresión completamente nueva que es la que tiene manifestaciones distintas. Eso por un lado. Ahora, desde el punto de vista jurídico, lo que se tiene es una obra que sale de un trabajo original, pero que además se ramifica. Porque si bien la obra literaria original no está destinada a generar derechos conexos, una vez que entra al cine o al teatro, va a generar, estará destinada a los derechos conexos de los artistas, desde luego. Pero además, en el estricto sentido del cine, se van a generar muchísimos derechos de autor que también están implicados. Todos aquellos trabajos de esta industria que pueden ser individualizados. El trabajo del sonidista, el trabajo del músico, y eso es algo bien interesante. Generalmente la obra musical del audiovisual está destinada a una explotación independiente. Exactamente. ¿Y cómo se enfrenta la literatura a esta búsqueda de que alguien, porque al final muchos de los autores de las obras literarias lo que buscan es explotar su obra? ¿Cómo es la búsqueda para que alguien pueda adaptarlo, ya sea no solo al cine, que es una obra audiovisual que a lo mejor es la más compleja, sino también ahora que tenemos muchas plataformas que explotan series, cómo se enfrenta el autor a esta búsqueda? Fíjate que está sucediendo un fenómeno muy interesante, muy complejo. Si nosotros estudiáramos aquel viejo principio de la independencia de medios, que pues, era algo sencillo, ahora estamos en una revolución de los medios. Por primera vez empezamos a ver libros que se generan a partir de programas de televisión. Es decir, la serie de La Casa de Papel generó primero el programa de televisión, tuvo tanto éxito que a alguien se le ocurrió, bueno, pues vamos a invadir ahora el mercado de la novela. Y Ok, eso pues, no había sucedido nunca. Segundo, el hecho de que todos los sujetos con un telefonito en la mano, con una computadora enfrente, podemos ser generadores de contenido. Sí, esto la cuarentena nos lo ha dejado muy claro, ¿no? Habemos millones de personas produciendo contenidos y eso pues es una búsqueda también de la expresión. En los podcasts, que eran una expresión muy marginal hasta hace unos años, un par de años, hoy son uno de los mercados más interesantes. En la primera desmaterialización del libro, que no fue propiamente el libro digital, tú eres muy joven, pero
Hubo una época en que se vendían los primeros audiolibros, se vendían en cassettes y no fueron un gran éxito, desde luego, pero ahora el audiolibro es un mercado bastante interesante. Y Sí. esto implica que los creadores estén buscando crear libros para podcast directamente, textos para series o para televisión, guiones de cine mucho más ágiles. Vamos a empezar a ver fenómenos de cine, lo estamos viendo ya con las productoras de películas mucho más cortas, destinadas ya no a la pantalla grande, que no sabemos cuándo van a volver a abrir los cines, ni cuándo estaremos con la confianza o la seguridad de volvernos a sentar en un cine. Entonces, produciendo para plataformas películas más cortas con altos contenidos que se puedan generar digitalmente. Y esto evidentemente va a ser un cambio y una revolución total en el régimen de la creación y algo que va a impactar sin duda en el derecho de autor, ¿no? Así es, porque ya va a haber muchísimas más formas de explotación. Pero esto va a implicar que la industria o los autores que se dedican a la creación de las obras literarias, haya más producción de obras literarias. Sí, yo creo que sí, primero hay más que decir. Es decir, en una época de crisis, en una época de enfrentamientos, en una época de confusión, hay más que decir. O sea, en las épocas de mucha tranquilidad, pues hacemos versitos de amor para el vecino, para la vecina, pero ahora lo que tenemos es muchas cosas que decir. Eso por un lado. Segundo, hay una necesidad económica fuerte, entonces hay que producir mucho porque se consume mucho. Y esto va de la mano de las formas más fáciles de consumo. Cualquier persona que pueda comprarse una tarjeta de prepago de cualquier compañía, de Apple, en fin, de Amazon, tiene garantizado un egreso en materia de entretenimiento y hay que estar sobre ese mercado. Los formatos, en vez de hacer películas de 2 horas, hacer pequeños cápsulas de 45, 50 minutos, que garantiza que hay mucha más producción y que hay mucho más movimiento. Si bien los márgenes son más pequeños, lo que estamos empezando a ver en los contratos de las productoras son montos mucho más pequeños, tratando de abarcar más contenidos, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo últimamente, bueno, se ha hablado mucho respecto de que la literatura como tal, pues va un poco más ágil por la cuestión de los ebooks y que al final, pues ya la gente prefiere más leer en cuestión digital que en cuestión física. Esto ha impactado no solo a la industria editorial, pero también ha impactado a los autores de libros. Sí, desde luego que sí. Ahora, ahí yo tendría mis dudas y creo que estamos llegando ya al mercado diferenciado. Digo, no soy yo quien para decir que prefiero el libro digital, como se puede ver. Y, Sí, entonces, pero vaya, sí hay libros que no tengo en papel, por ejemplo. Mi colección de Agatha Christie la tengo en digital porque pues, es lo que me llevo de paseo, de viaje. Eh, claro. lo que sí podemos decir es que lo que está en vías de desaparición o prácticamente desapareciendo son las revistas de papel, los periódicos en papel, los papers académicos en papel. Ahí sí creo que estamos llegando a un punto de equilibrio en el que los productos destinados al mercado del ebook están asentando su terreno y aquello que está destinado al papel seguirá produciéndose. Creo que desde luego el libro de papel se irá encareciendo con los años en la medida que gane terreno el libro digital. Quienes sigamos queriendo leer en papel y estemos dispuestos a pagar esa diferencia del lujo de tener el documento, bueno, pues así podrá ser. Ahora, respecto de la explotación, hay libros que están destinados a hacerse solamente, o ediciones que están destinadas solamente al digital, y países que prefieren el digital. En Estados Unidos, varias novelas, una buena cantidad de novelas, se producen y se conciben directamente para el libro digital y nunca existen en papel. Y tienen ventas mucho más grandes. Existe ya el fenómeno de novelas de textos que superaron con mucho la venta en digital que en papel. Pero hay países que se resisten al cambio o que no les interesa, como Francia o como España, donde el libro de papel sigue siendo predominante. Y un tercer fenómeno es el que atañe a América Latina,
es el tema de la desconfianza en las entidades financieras. La gente en México, esto fue un acelerón, un levantón muy fuerte que nos dio la cuarentena, el consumo por internet que era deprimido en México. Ahora pues, no nos queda otra más que confiar en que picando el botón va a llegar el producto. Ahora, también hay un fenómeno de desbancarización. No toda la gente en México tiene cuentas de banco. Creo que lo inteligente también ha sido las tarjetas de prepago. Al final del día los mercados se van acomodando y creo que en materia de audiolibro, de libro digital y libro de papel, lo que hacemos es empezar a ver los mercados diferenciados. Y mire, también sucede con la imagen. Hay una serie japonesa que se llama El restaurante de medianoche, que me llama la atención porque es un formato distinto al que usamos en Occidente. Los capítulos de la serie duran 20-25 minutos y te cuentan una historia rápida y ágil. Y entonces, como estamos ávidos y necesitados de contenidos, si tienes 20 minutos no puedes ver un capítulo de una serie, pero sí podrías ver este formato japonés. Entonces estamos generando productos que antes no veíamos. Sí, en realidad ya nos estamos adaptando pues la vida que ahora a lo mejor es mucho más ágil, que a lo mejor no puedes estar mucho tiempo delante de una televisión. Y es la cuestión artística, que yo creo que en realidad todos los artistas son los que se han tenido que adaptar a esta cuestión. Ahora abordamos cuestiones de libros físicos, ebooks, y que todos al final, o la principal diferencia es lo que dicen, ¿no? La editorial no invierte en una edición, y en el caso del EPUB, que es el formato que va para los ebooks, también lo que genera es un mayor porcentaje para el autor, aunque el libro es más económico, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión que tienen que analizar los autores para saber si quieren a lo mejor solamente el libro en digital o el libro en formato físico, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que tienes es un efecto también temporal. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, o tal vez, al lector digital le daba lo mismo leer en un PDF que en un ebook. Y un PDF no es un ebook, es un documento transportable. Y el público se está volviendo más exigente con los libros digitales. Las ediciones digitales se están volviendo mejores porque hay competencia. Y al final del día eso cuesta. O sea, hacer una buena edición digital no es tan barato como pareciera. Es decir, de repente hay como un efecto de ilusión, si tú quieres, de ganas de hacer las cosas de la autoedición digital. Pero el hecho es que la autoedición digital está destinada a tus 50 cuates del Facebook, a tus 100 amigos reales del Facebook, y no al mercado, porque el mercado sí se enfrenta a textos bien armados, bien editados, buenas tipografías, que no están al alcance de una autoproducción. Y por el otro lado también el hecho de que sí, no hay bodegas, no hay intermediarios, el método de control de ventas es mucho más efectivo, no hay merma, no hay pérdidas, pero desde luego eso va a implicar también que las ganancias tengan que redistribuirse. Yo creo que hay un principio básico en Internet. Cuando las cosas son gratis, el producto es uno. Si yo entro a la red y me ofrecen cosas gratis, el producto no es lo que estoy aquí, no es lo que me regalan, sino soy yo. Yo como fuente de publicidad, yo como receptor de publicidad, como repetidor de contenidos. Entonces, bueno, hay que ser muy delicado con eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que hablábamos en un principio de las adaptaciones tanto de la obra literaria al cine y del cine a la obra literaria, ¿qué puede considerarse más complejo? ¿De cine a obra literaria o de obra literaria a cine? Bueno, mira, yo he escrito directamente para televisión, por ejemplo. Okay. Y es un lenguaje ágil que tiene sus reglas y que no tiene mayor complicación desde el punto de vista creativo porque tiene sus propias reglas. El problema de brincar de la literatura al cine es lo que decíamos en un principio, empezar a pensar de manera gráfica. O sea, tú puedes tomarte 25 páginas en una descripción. Hay una novela, las grandes novelas del siglo XX, El tiempo perdido de Proust, y tiene un fenómeno que se llama, que le llamamos el fenómeno Proust. Cuando tú comes algo y te recuerdas de tu infancia o de otra cosa, está el personaje de Proust, se come una magdalena con café y recuerda su infancia. Y eso te puede tomar 10, 12 páginas. Y eso no lo puedes hacer en cine. Exacto.
Ahora, cuando tú dices entrar a una calle, describir la calle, voltear a la izquierda, a la derecha para ver que no llegue el asesino, etcétera, etcétera, y eso se hace en 2 segundos en cine. Pero ¿cuál es el efecto que quieres dar en cine? Ese es el gran reto de la adaptación. Por eso lo interesante es que las buenas adaptaciones crean obras distintas. Yo creo que el mejor ejemplo, y el ejemplo, digamos, clásico de academia, de la adaptación para cine es Harry Potter. O sea, los que somos fanáticos de Harry Potter, y mis hijos y yo, lo tenemos a la vista. Hay muchas diferencias entre la novela y el libro y a nadie le duele porque la historia contada para el cine es muy, muy buena, sobre la base de la obra original para literatura. Y el fenómeno inverso es complicado. La novela de La Casa de Papel, por ejemplo, no, a mí como lector no me satisface tanto porque empecé viendo el programa de televisión de la serie para el streaming, y entonces yo estoy ya acostumbrado como público a pensar en imágenes. Ese es el gran reto, no sé qué éxito vaya a tener, pero creo que aquí nos estamos saltando también un producto híbrido que es la novela gráfica, que está teniendo muchísimo éxito para cierto tipo de lectores que no tienen ganas de aventarse los párrafos del libro y que necesitan la ayuda de la imagen gráfica, ¿no? Que está también generando una liberación de un producto que había sido condenado a ser un producto menor, incluso medio satanizado, ¿no? Ahora puedes encontrar Crimen y Castigo en novela gráfica, Kafka, Dostoyevsky, Tolstoy, algo que hace 10 años era impensable. Claro. Y, por ejemplo, para las productoras cinematográficas, ¿qué es más redituable? El hacer una adaptación de un libro que ya está en el dominio público, que a lo mejor eso no les va a generar un costo adicional en el pago de derechos, o hacerlo sobre un bestseller. Yo creo que aquí lo que a mí me ha enseñado la experiencia es que no hay productos caros ni baratos, sino oportunidades buenas de mercado si tú tienes quien lo haga. Es decir, desde luego que lo más barato es encontrarse algún escritor nuevo, joven, con ganas de echarle ganas, que pueda apostarse el palomazo de un guión original. Pero bueno, puedes hacer una magnífica adaptación de una obra de dominio público. Para tener conciencia, en Europa están entrando a dominio público los autores que murieron a principios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los autores de la Guerra Civil Española están a punto o están ya entrando a dominio público, y eso va a liberar un mercado enorme de contenidos. O sea, poder ya adaptar Niebla de Unamuno para cine, por ejemplo, sin que te cueste. Pero, ¿quién es tu público que va a ver ese tipo de cine? Necesita una producción mucho más exigente, y eso implica costos. Contratar a un escritor para hacer cine y para hacer contenido directamente es mucho más caro, pero también es lo mismo. ¿Qué producto y qué mercado? Lo importante, creo, y que es lo que están haciendo las productoras, es identificar con mucho mayor facilidad sus contenidos. Cuando se hacían las viejas películas para pantalla grande, digamos, pues hacías la película con un estudio de mercado de más o menos quién iba a caer al cine, y había muchas sorpresas. Ahora diriges el dardo exactamente a quién es el que va a ver tu producto. Con esto de las cookies de las computadoras, tú puedes estar en el Facebook diciéndole al fulanito: oiga, a usted que le gustan los viajes, le ofrezco esta serie sobre el niño viajero. Entonces, conectas ahí tus mercados, y ahora es mucho más fácil saber cuánto te va a costar, cuánto más o menos vas a ganar y cuántos van a ser tus costos de producción. Claro. Y bueno, también me regreso un poquito en lo que platicábamos de que a lo mejor nosotros podríamos ser más exigentes cuando nosotros vemos un programa de televisión y después lo queremos llevar o una obra audiovisual, la queremos llevar a la obra literaria. Pero yo creo que es mucho más exigente la persona que lee el primero el libro y después quiere el ver la película, porque cada persona tiene ya su imaginación respecto del personaje, ¿no? O sea, yo creo que hay o sea, yo creo que
las adaptaciones al cine que han sido mucho más exitosas son aquellas que a lo mejor no son tan conocidas o que la gente no las tiene tan presente, ¿no? O cómo es esa versión de que Sí, puedan adaptarla a la imaginación de cada una de las personas. yo creo que hemos descubierto también con estos, en estos últimos años de tanta velocidad de la venta es que la gente lo que busca son historias. O sea, que el rey de la película no es el director, sino el guionista. Porque estamos tan bombardeados de imágenes que ahora lo que la gente busca son contenidos, son historias. Mira, hace un año más o menos, algo así, yo veo mucho cine en casa vemos mucho streaming, mucho cine y nos gusta ver también cine clásico, creo que es parte de la educación estética de los hijos y estábamos viendo Jurassic Park. Ujú. Lo que más le asombró a mis hijos es ver en el laboratorio al científico fumando. Yo Sí, esperaba que brincaran de emoción cuando vieron los dinosaurios y los dinosaurios ya les parecieron chafitas, ¿no? sí, Me explico, es sí, ya, decir, sí, están porque tan acostumbrados a ya los efectos acostumbrados, especiales claro. que cuando vimos la Guerra de las Galaxias y vieron el primer capítulo, que bueno, que para mí era el primer capítulo, fue así como, ¿qué cosa es esa? ¿Cómo se atrevían a exhibir semejantes mamotretos, ¿no? Y entonces, lo que priva, lo que importa es la historia. Entonces, lo que buscamos son buenas historias. Y lo que buscamos en una buena adaptación es un pedacito del libro original que esté muy bien contado. Y el efecto virtuoso, digamos, es cuando el libro te invita a la película y la película te invita al libro y creas todo un ciclo de consumo. Que es lo que sucede con El Señor de los Anillos, es lo que sucede con Harry Potter, que crean todo un mercado alrededor de. Y por ejemplo, tienes muchísima gente que no ha leído el libro y que es fanático de las películas. La gente que es Así es. fanática de las novelas, pero que no le gustan las películas, o que viven toda esta experiencia completa, que es el mercado al que está dirigido el libro, ¿no? Y la obra también audiovisual. Así es. Y ya en el caso específico del derecho de autor, obviamente hay grandes producciones que generan una gran ganancia y también están involucrados pues muchísimos autores, no nada más el creador de la obra literaria, pero ¿cuál es más o menos el porcentaje que se da o cómo es la ganancia que tiene el autor del libro? Más o menos cuál es la representación en el caso de sus regalías. Mira, yo creo que en la medida en que desde luego la producción es mucho mayor, el margen para el guionista es mucho menor. En la experiencia que tengo o la experiencia que podemos ver está sobre el 2-3% para el caso del guionista en cine, televisión y streaming, cuando es completa el paquete, y que llega hasta el 10% en las producciones solamente destinadas a streaming. Ahora, sí es un indicador en la medida en que vemos que el guionista está obteniendo márgenes más altos, es que la venta va a ser menor. Mm, Entonces, es como un cálculo de la producción para más o menos ya está distribuir. calculado. Creo que también, y esto es algo que no debe frustrar, que debe ser conocido por quienes hacen guiones, para que no se frustren la fuerte competencia que está habiendo. Yo creo que también, y uno de los efectos mundiales de la epidemia ha sido una distorsión del mercado. Hay muchísima gente regalando contenido y esto evidentemente distorsiona el mercado. Primero porque las cosas que se regalan no generalmente son de muy buena calidad y Ujú. también impactan dentro de la curva del mercado. Yo creo que estaremos viendo un mercado mucho más estable para mediados del próximo año o finales del próximo año, que la tormenta dentro de los mercados va a durar todavía lo que resta de este año y principios del próximo. Y el reto de reabrir las salas de cine va a implicar también un esfuerzo muy, muy grande de las productoras. Yo creo que es interesante ver que uno de los gremios que más rápido se organizaron para esta situación han sido los cineastas, o sea, crearon su propio fondo de contingencia, están manteniendo a las familias de la gente que hace cine a través de sus propios Claro. medios, porque saben que vamos a salir a ver historias en cuanto las cosas se recuperen. ¿Cómo va a ser el cine? ¿Cómo va a ser? No lo sé. No lo sé quién esté dispuesto a entrar al cine con un asiento de separación de su pareja.
si vamos a verlo en cabinitas adentro del cine, quién va a querer comprar comida en los cines ahora, o quién va a estar dispuesto a que lo desinfecten entrando y saliendo del cine, no lo sé, habrá que verlo. Pero lo que es un hecho es que sí, el streaming va a ganar todavía mucho más terreno y que seremos más exigentes en las producciones. Claro, exactamente. Y bueno, tengo una pregunta del público y me preguntan, bueno, le preguntan, ¿cuáles son los límites al derecho de integridad en las adaptaciones cinematográficas? ¿Hasta dónde puedo llegar como adaptador? Aquí hay una, creo que es una pregunta con un doble fondo. Primero, desde el punto de vista estético literario, hasta donde sea. O sea, desde luego que puedo desnaturalizar la obra original, sí, sí, desde luego que se puede. Ahora, jurídicamente, ¿cuáles son los límites de mi contrato? Y en esto hay que hacer algo muy interesante. Eh, Primero, el derecho moral. O sea, ¿cuál es mi límite? No puedo deshonrar la obra que estoy creando, en el sentido de que no puedo crearle problemas al autor original. Eso por un lado. Cuando estoy hablando de dominio público, no se ha perdido el derecho moral, y eso es algo interesante y eso es algo importante. Sin embargo, yo puedo incluso destruir la obra original que estoy adaptando siempre y cuando lo advierta al público. Y estoy pensando en adaptaciones sobre textos clásicos, o sea, un Quijote chistoso, las versiones cómicas del Tenorio, en fin. Pero jurídicamente sí debo, lo más importante es que en el momento de la explotación yo deba tener un contrato de adaptación. Y si no hay límites ahí puestos por el autor, entonces soy completamente libre hasta el punto del derecho moral. Si el autor quisiera poner alguna excepción, y eso casi no se ve, salvo en producciones ya muy grandes, cuando los grandes estudios sí quieren salvaguardar la integridad de cierta parte de la historia, de cierto personaje, es completamente libre, salvo que se pongan estos límites contractuales o los de derecho moral. A final de cuentas, sí creo que estéticamente lo más importante es que a mayor libertad, mejor expresión, ¿no? Claro. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo diferenciar entre una adaptación y un plagio? Sobre todo cuando se abordan temas comunes en obras cinematográficas. Bueno, primero, es, ¿cuál es la diferencia entre un ratero y un lobo del mercado? ¿No? Eso creo que son como una pregunta de perspectiva. Es decir, yo creo que el plagio existe en el sentido en que alguien lo acusa. Cuando alguien se da cuenta que existe ahí el plagio y lo acusa. Es decir, eh, una adaptación es una especie de plagio legal. Vaya, si hay un contrato y hay forma de hacer las cosas, bueno, pues ahí tenemos un justificante jurídico. El punto está en que no tenemos en el plagio propiamente dicho, luego en el uso ilícito de la copia, es cuando estamos excediendo los regímenes de lo jurídicamente permisible. Cuando estamos disfrazando lo que no es nuestro como si fuera propio. Y yo creo que la regla dorada, si estamos impidiendo la normal comercialización de la obra original. O sea, si el producto que yo estoy generando va a mermar la venta del producto original, entonces estoy en un caso de plagio, digamos. Si eso no sucede, pues es difícil probarlo. El gran punto es que derribar el mito de que solamente puedo usar 10 segundos de imagen, 8 frases, 3 compases, que es un gran mito que la gente tiene. En realidad, lo que yo tengo que verificar es que no interrumpa la normal comercialización de la obra original, que no esté disfrazando una creación ajena como propia y que logre el efecto de una expresión distinta. Si esas tres condiciones no se logran o no se presentan, entonces estoy en presencia de un plagio. Ok. Y eh, me imagino que hay muchos casos que justamente representan la cuestión del plagio en el ámbito del cine, bueno, de estas adaptaciones de obra literaria a cine. Eh, ¿Cuáles tipos de casos han existido? Digo, recuerdo a lo mejor La forma del agua, creo que también a Guillermo del Toro le llegó una cuestión de plagio.
pero ¿qué otras sí y sí se han determinado como plagio, se han existido? Miren, en cine es menos común que en música. En música es algo mucho más común. En los grupos de rock que se pelean canciones durante 30, 40 años. En cine no, porque es muy caro. O sea, apostarte a robarte una obra y perderlo todo con una producción con lo que cuesta es mucho más delicado. Pero lo que sucede es más, y en el caso de la forma del agua, es el plagio iba sobre la obra literaria. Entonces, eso Ujú, sí suele suceder más. También hay alguna versión por ahí de Kazantzakis, dos versiones de La Última Tentación de Cristo, por ejemplo. ujú. Entonces, lo habitual no es irlo sobre el plagio en la película, sino sobre el plagio en la obra literaria. Porque además, como juicio, es mucho más fácil de probar. Mis peritajes para dos imágenes, si son o no son plagio, serían mucho más distintas, mucho más difíciles de hacer que para una obra literaria, ¿no? Pues Claro, generalmente nos vamos a demandar el plagio desde la adaptación literaria que sobre la imagen propiamente dicha de cine. o sea, en realidad el plagio lo vamos a determinar sobre la obra literaria, no sobre la adaptación, ¿cierto? Así es, nos iríamos sobre ese punto porque es lo más sencillo jurídicamente y también económicamente, que se pueden hacer en los tres pasos, en la obra original, en la adaptación y en el producto audiovisual, desde luego que se puede. La cuestión es, ¿cómo pruebo yo que dos imágenes en realidad son plagiadas, ¿no? Ujú. Sí, Es mucho exactamente. más Al final, complicado. sí, y al final también la obra, en el caso de las adaptaciones de la obra literaria, la obra audiovisual ya sería una obra derivada como tal, ¿no? Entonces, siempre la obra derivada lo que va a pedir en el contrato es justo deslindarse de que si algún tercero lo requiere de plagio, vayan sobre el autor de la obra derivada, quien es el que manifiesta que es el titular de la obra original, por así decirlo, ¿no? Así es, porque la obra audiovisual va a resultar en un original a partir de una obra derivada. Ese es el gran fenómeno del cine. O sea, que tú tienes un original, una derivada y un original. O sea, Claro. no sucede más que podría ser en el teatro, por ejemplo, o en la ópera, pero fuera de eso, Exactamente. Y en el caso de las obras literarias, digo, tenemos el caso muy particular de la autora de Harry Potter, pero ¿cuáles más han generado esa ganancia o ese conocimiento de un autor como tal de una obra literaria? Porque muchos a lo mejor vemos la película y decimos, wow, qué maravillosa película, y a veces ni siquiera sabemos el nombre del autor de la obra literaria. ¿Cuáles casos realmente han sido tan exitosos que se conoce el nombre perfectamente del autor? bueno, tú tienes, por ejemplo, a Tolkien con El Señor de los Anillos, que además es algo bien curioso. Tolkien, en la Segunda Guerra Mundial, hay partes de la novela que tú puedes seguir, la novela con los periódicos de 1940-42 en la guerra en Europa. O sea, en realidad es un transfer de la Segunda Guerra Mundial a una novela fantástica. Entonces, es un fenómeno bien interesante también desde el punto de vista creativo. Toda la serie de películas de Stephen King. Stephen Mm, King, el autor de terror, que es bueno, yo no lo sé, no sé si escriba él o parece que es una industria que produce un bestseller al año desde 1974 y de 1974 para acá se ha producido por lo menos 10 éxitos de cine. Tienes, por ejemplo, It, la película esta de Eso, o tienes El Resplandor, y toda esa serie de Stephen King, que son hits de literatura y cine. A Welsh, el autor de novelas que son los primeros casos de novelas que exitosamente pasaron al cine, las novelas de detectives de la Segunda Guerra Mundial, El Halcón Maltés, por ejemplo, ¿no? Que esos obviamente pues tuvieron su vida y ya habrán pasado, y ahora que está con el tema del racismo y la libertad de expresión, lo que el viento se llevó, ujú, que va a dar mucho exactamente, que hablar en los próximos meses. sí, exactamente. Y respecto de lo del plagio, tenemos aquí otra pregunta que señala que ¿a quién entonces se debe de demandar? ¿Al productor, al director o al guionista por una adaptación de mi obra literaria sin autorización?
Bueno, aquí la pregunta es, como todo lo jurídico, ¿a quién le estamos hablando? ¿Al abogado de la cinematográfica o al abogado del...? De la obra literaria. Es decir, si alguien cree que le plagiaron la obra, en mi personal opinión jurídica, yo demandaría al adaptador y al director de la película y el productor. O sea, me iría sobre los tres pasos, porque al final del día, en el momento en que estoy demandando al director y al productor, me van a remitir y me van a hacer presión sobre el adaptador. Y el adaptador al final del día también está vendiendo su obra con una garantía de originalidad al productor. Lo que estoy obteniendo es un aliado. Ahora, yo creo que en esto sí pasa como con las patentes, que uno piensa que, que uno trae el original del siglo en el bolsillo cuando se ha dicho 10,000 veces. Entonces, aventarnos un juicio de plagio es algo delicado, no es algo sencillo, no es algo barato, pero si se tiene la certeza, pues desde luego que hay que proceder. Y yo me iría en ese sentido, sobre todos los pasos de la producción cinematográfica, contra el adaptador, contra la producción y contra la dirección. Ok, exactamente. Otra pregunta que tenemos es, ¿las versiones de los fans, fan version o fan fiction, qué tan legales son? Por ejemplo, de Harry Potter. Yo creo que son absolutamente ilegales. O sea, es decir, no hay permisos, no hay no hay autorizaciones, no hay contratos. Lo que hay, sí, es una especie de anuencia y de tolerancia de los autores. Como fanático de Harry Potter, he visto un par de películas de fans que son bastante malas, porque bueno, frente a la producción que podría tener un original, pues el esfuerzo que tiene un fan, pues sí, sí es loable echarle ganitas con el personaje que tanto quiere, pero pues no son competencia. Y lo que hacen sí es estimular el consumo del producto bueno. Entonces, lo que hay ahí más bien es cierta tolerancia del autor, cierta tolerancia de los dueños de los derechos, porque opera dentro de un margen de publicidad gratuita para el producto bueno. Yo creo que esto es algo bien interesante y es un ejemplo de don David Rangel, que en paz descanse, que vean, queridísimo maestro de todos, que él me decía, bueno, que vaya a un café y vea lo que sucede con las bolsas de las señoras. Quien trae la bolsa pirata, no es que todos quieren traer la buena, sino que el producto malo enaltece al bueno. Entonces, cuando alguien saca la bolsa pirata, le da la oportunidad de presumir al que trae el producto bueno, que el suyo sí es original. Y eso es lo que sucede en esto del fanfiction. Lo que pasa es que hay tolerancia de los autores, porque ¿cuánto puedes ganar demandando un fan? Y segundo, la imagen pública que tendrías demandando un fan es terrible. Y tercero, que tienes una publicidad gratuita, ¿no? Entonces, sí creo que es divertido y es importante hasta que deja de serlo. Cuando invades ya un mercado importante, cuando le diste al hit y no tienes los permisos, entonces ya te vas a meter en problemas. Claro, así es. Y también tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿qué opina de las plataformas de streaming gratuito? ¿Cómo detenerlas? La única manera de detener algo en un mercado es no usarlo. Entonces, esa es la única forma. ¿Por qué? Porque jurídicamente serían demandas inacabables, serían esfuerzos muy, muy infructuosos, porque la gente que quiere obtener gratis y quien quiere regalar se encuentra los caminos para hacerlo. Lo que te decía al principio, hay una distorsión de mercado, y yo creo que hay algo bien interesante que los creadores pueden hacer, que es difundir la idea, ¿no? Es decir, cuando yo estoy entrando a un producto gratuito en Internet, el producto soy yo. O sea, nadie regala nada en absoluto. Y en el momento en que yo estoy utilizando el servicio para bajar libros gratis, para ver películas gratis, lo que estoy haciendo es participar de un ilícito y me estoy volviendo parte de una cadena de publicidad de productos ilícitos. Miren, en mi blog, en Cisterna del Sol, en César Callejas, WordPress, vemos las efemérides literarias del día, y cuando nos encontramos un autor que está en dominio público, regalamos unos de los PDFs de la obra. Pero es un trabajo de horas y de días saber qué libro sí se puede regalar y cuál no.
porque tampoco nos vamos sobre los derechos editoriales no regalamos un libro copiado. Claro. Es decir, regalar implica el cálculo de qué publicidad te va a hacer y qué ganancia vas a tener, porque en el fondo es también un acto que produce consecuencias jurídicas. Hablando en plata sobre la pregunta, la única manera de tener los streaming gratuitos es o que alguien que tiene verdadero peso demande o frene con el administrador de la plataforma el suministro de producto ilegal, y difundir que la gente no lo use. Claro, digo, y al final yo creo que plataformas, ahorita ya estamos en una época en la cual las propias plataformas de streaming han permitido que se desincentive las descargas ilegales, yo creo. Yo creo que ahí son contados los temas en los cuales se ha detenido esto, como fue el caso de Cuevana, que tenía también contenido ilegal, pero yo creo que es justo la industria la que elige justamente a quién detener y a quién no. Entonces, ahorita tenemos el caso de Pelispedia, y Pelispedia es muy grande y pues no ha sido detenido. Entonces, a lo mejor señala usted que es una selección de la industria de quién detener y quién no, ¿cierto? Mira, había una plataforma antes de que existiera el streaming que regalaba copias de obras clásicas que se llamaba Patio de Butacas, una página española. Y funcionó durante muchos años y ya se canceló. Primero empezó abierta, luego con invitación, y era para cinéfilos y regalaban copias de cine muy, muy selecto. Al final, los titulares de derechos frenaron el fenómeno y ese fue un primer intento. Y evolucionando, estamos a punto de empezar a ver las primeras obras cinematográficas que entran a dominio público. O sea, para dentro de unos 10, 15 años, tendremos ya obras cinematográficas completamente de dominio público. Es un fenómeno raro porque tendrá que haber pasado el periodo de explotación del músico, de los actores, del director, del adaptador, que es todo un fenómeno complejo, pero empezaremos a verlas. Y eso también va a liberar contenidos. Y quiero volver a este punto de la tolerancia en el mercado digital, porque es un mercado demasiado dinámico. Tú puedes encontrar en canales de Facebook que te permiten ver gratuitamente obras del cine de oro, del ciclo de oro del cine mexicano. Y no es que nadie quiera detenerlas, es que, bueno, si no, ese cine no se ve y ese cine no genera ya dinero, pero empuja al visualizador de contenidos hacia contenidos que tiene que pagar, ¿no? O sea, finalmente, después de ver 3 películas de Pedro Armendáriz, terminarás viendo un contenido que sí tengas que pagar, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es una forma de promocionarlos O sea, también. más que pensarlo jurídicamente, hay que pensarlo en términos de mercado. Sí, el mercado es lo que va a guiar todo. Exacto. Así es. Y en el caso de, ¿qué pasa con las parodias de obras cinematográficas o programas de televisión? Por ejemplo, hace tiempo salió una versión en un videoblog de Ecuador del Chavo del Ocho. ¿Qué acciones tenemos si la parodia es en otro país? Bueno, aquí es importante hacer nota que los derechos de autor son universales porque todos los países son miembros de OMS. Entonces, desde luego que tenemos acciones porque el efecto de la normal comercialización de la obra se siente fuera del territorio del país donde fue generado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hacer por cartas rogatorias desde los juzgados nacionales, recurrir a paneles internacionales o lo más rápido, lo más efectivo, recurrir a las plataformas que están permitiendo la transmisión de uso ilegal. Yo creo que y no es que, esto que me conoces, no es que tenga yo ausencia de sentido del humor, creo más bien que el punto de la parodia es el límite del abuso. Vaya, hacer algo de mala calidad para denostar un producto y disfrazarlo de parodia es muy sencillo. Hacer una buena parodia es algo muy, muy complicado. Quienes veíamos, no sé si todavía se transmita, el Saturday Night Live, el programa cómico americano, hacían parodias que eran verdaderamente complicadas y bien hechas. Pero el producto chafita, mal hecho, que trata de denostar, sí creo que tiene que ser detenido y el primer paso sería ir sobre la plataforma que lo difunde
y segundo, a través de juzgados nacionales o de paneles internacionales, a través de los institutos o a través de los juzgados. Ujú, exactamente. Y en el caso de justamente las parodias, eh, por ejemplo, Estados Unidos sí la permite porque al final es libertad de expresión, pero ¿qué otros países tienen autorizada la parodia como tal? Mira, en general, en toda la Unión Europea hay 2 directivas que lo permiten. Okay. Entonces, en México, desde luego, tenemos el límite de los derechos morales y el límite del derecho de adaptación. Pero creo que sí, el punto de cuando la parodia se vuelve ilegal aún en Estados Unidos es en este aspecto de la obra creativa. ¿Qué tiene que tener esta parodia para hacer algo original? O sea, no basta con hacer un Harry Potter feo o una Hermione sexy. Hay que poner algo más, ¿no? ¿Cuál es el nuevo sentido que quiero darle? Ok, exactamente. Y justo a lo mejor lo que platicábamos en un principio de cómo se acercaban los autores a que puedan ser adaptadas sus obras a la obra literaria. ¿Qué papel juega la Sociedad de Gestión Colectiva de los Escritores aquí en México y a lo mejor pues la más conocida es GAE en la Unión Europea? ¿Qué papel juegan las sociedades de gestión colectiva en esto? Bueno, miren, la verdad es que les GAE en España solamente sirve para cobrar los derechos de autor. Quienes hacen ese trabajo en Estados Unidos y en España son los agentes literarios. O sea, el agente literario es un personaje nuevo que no tenemos en México. En México está esta eh, Flores, que es la única que hace, Fuentes, perdón, que hace ese trabajo y todavía es muy incipiente. La SOGEM en México, pues más o menos es ese trabajo, pero en realidad quienes están haciéndolo desde el punto de vista en México son directamente las productoras buscando cotidianamente a los escritores. En España, te digo, la SGAE lo que hace es cobrar los derechos, pero Basels, las grandes representantes literarios son los que manejan el mercado. Y esto es algo que sucede en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo creo que si en la medida en que nuestro mercado progrese y que se desligue más, como está previsto, como yo preveo que puede suceder, en la literatura se desligue más de los subsidios y de los premios públicos hacia el mercado, que no nos va a quedar de otra, porque no creo que este gobierno nos dé un peso para nadie, tendremos que hacerlo a través de agentes literarios, ¿no? Claro. ¿Y qué sucede cuando una casa productora invierte en una adaptación y obviamente va a invertir en la cuestión de los autores de la obra audiovisual, de la obra musical y en la cuestión de la adaptación, pero en realidad la película más bien fue una pérdida, ¿no? O sea, fue mayor la inversión y hay una pérdida. ¿Hay regalías para el autor o sobre qué base? ¿Es en base a compro los derechos o es en base a las ganancias que se tienen de la película? Mira, ese mercado ha variado mucho. Yo lo que he visto, la tendencia de unos 2, 3 años para acá, es que los contratos se hacen siempre sobre ganancia, y antes no, antes se hacían sobre inversión. Ahora ya el 90% de los contratos van sobre ganancia. Las regalías siempre han sido sobre ganancia, eso desde luego, ¿no? Lo que entra de taquilla, el porcentaje es lo que toca de regalía. Pero sí hay un cambio hacia hacia la distribución a partir de ganancia y no a partir de inversión, porque también hay que considerar que, pues bueno, las ventas no son lo que eran y que lo serán menos en los próximos meses. Ahora bien, también sucede un fenómeno muy interesante, la compra en masa. Quienes están quedándose con el mercado son las grandes productoras y sobre todo los grandes distribuidores. O sea, Corazón Films, por ejemplo, ¿no? Los grandes distribuidores que le venden a las plataformas y que se hacen un portafolio bastante grande. Mira, con este fenómeno, por ejemplo, como el boom latinoamericano, Carmen Basels, la gente literaria, una mujer sabia, inteligente, que yo creo que fue la que fabricó el boom, hacía algo así como, ok, a una editorial yo te vendo un Carlos Fuentes, que es un hit, que es un éxito garantizado, siempre y cuando me compres un Sergio Pitol y un
X fulanito de Ecuador. Si Ujú. tú me compras estos dos autores que no son garantía, te vendo el libro que sí va a vender y se acaba de su stock a los otros dos. Y en una de esas una apuesta y a lo mejor alguna pegada. Lo que están haciendo Claro. las productoras, las distribuidoras grandes, es eso, comprar los grandes éxitos, pero también tener un stock de obra que tenga más o menos, se define el mercado, que pueda dar la sorpresa. Claro, exactamente. ¿Y qué recomendaciones daría a un escritor nuevo para negociar exitosamente la adaptación de alguna de sus novelas? Primero que escriba mucho, a mayor obra, más oportunidad. Yo no creo lo digo porque escribo diario, yo no creo en la idea de la inspiración y que un día se me ocurrió la gran historia, eso no sucede. Hay que escribir todos los días y mientras más produzcas, mejor. Segundo, no rendirse, es un mercado bien complicado y te van a decir que no 200 veces antes de que alguien te diga que sí. Y Exacto. sobre todo, tener la conciencia de que se escribe por necesidad de decir algo y no porque se vaya a vender. En el momento en que se venda tendrás una gran oportunidad y las cosas van a cambiar y las cosas van a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto es estar ofreciendo un producto siempre a los productores, acercarse a los círculos de los productores. Yo creo que ahora es mucho más fácil que en mi generación porque hay muchas escuelas de guionismo y es donde se están cocinando las cosas, donde van los productores a buscar los talentos, acercarse a esa capacitación, acercarse a esos círculos. Y en mi generación no, porque pues era a través de redes de cuates, de quien estaba haciendo cine y quien se le ofrecía un guión. Ahora no, ahora se pueden hacer ese tipo de cosas. Y lo más importante, tener conciencia de que es un mercado competitivo y lo que la gente busca es calidad. Entonces, bueno, buscar hacer el mejor trabajo posible, no para satisfacer mi ansia creativa ni mis estándares creativos, sino los de un mercado que es sumamente difícil y competitivo. Exactamente. Y bueno, pues a mí no me resta más que agradecerle. La verdad es que ha sido un gusto poder compartir esta charla Igualmente, con por fin se nos usted, hizo. doctor. Sí, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y yo creo que no hubo persona más atinada que usted para este tema. El hecho de que, como usted lo menciona, usted es autor y yo que lo conozco y que conozco sus obras, puedo decir que siempre me ha dejado maravillado. Y sobre todo también su blog, que se disfruta también mucho y lo recomendamos mucho, ¿vale? Muchísimas gracias. No, de qué. Y pues muchísimas gracias a todo el público que estuvo muy al pendiente. Muchas gracias por mandarnos sus preguntas. Y pues nos veremos el próximo martes. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien y que Gracias. pase muy buen día. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Bye.